Bienvenidos al resumen de la Parashat Ashavua en Hablemos de Torah Podcast. Un espacio para la reflexión y el crecimiento espiritual. Shalom amigos del podcast Hablemos de Torah, mi nombre es Gidon Ben Yosef y en esta oportunidad hablaremos de la Parashat Ashavua, el resumen de la Parashá Vayera, la porción semanal de nuestra bendita y sagrada Torah. Esta se encuentra en el Sefer Bereshit, en el libro de Génesis, y va desde los capítulos 18, versículo 1, al capítulo 22, versículo 24. Nuestra Torah comienza diciendo: Vayera Elav Adonai, se le reveló el Eterno. ¿A quién se le reveló? Según el contexto, se le revela a nuestro padre Abraham, alabá Shalom, sea la paz sobre él. Como dice la tradición, 3 días después de la circuncisión, cuando él tenía 99 años, cosa no menor. Y dice: Ve Elonei Mamre, en el encinar de Mamre, en la planicie de Mamre. Behu Yosef Petaja Ogel Kehomayom, ¿cierto? Mientras él estaba sentado en la entrada de la tienda en pleno calor del día. ¿Qué es lo que nos quiere decir la Torah con esto? Que nuestro padre Abraham, a pesar de la dificultad que él sentía en este tercer día de su circuncisión, la Brit Milá, que él se impuso sobre sí mismo, ¿cierto? En obediencia al pacto que él realizó con el Eterno, él estaba afligido. Era un día doloroso para él. Por lo tanto, él tenía plena conciencia de lo que estaba sucediendo, de lo que él había hecho. No es cosa menor, porque cuando hay circuncisión, Brit Milá, en un niño, a lo largo de su vida no recuerda el momento, lo olvida. El niño tiende a olvidar los momentos que vivió durante su infancia. Recuerdo cuando realizamos la circuncisión de uno de mis hijos. Fue un día muy emotivo, muy feliz, por el cumplimiento de esta mitzvah gedolá, un gran mandamiento, este mandamiento no lo tiene que cumplir el hijo, este mandamiento lo tiene que cumplir el padre sobre el hijo. Por lo tanto, ¿cómo olvidar ese momento en el que yo le practiqué la Brit Milá a mi hijo? Pero si yo le pregunto a mi hijo si él recuerda ese día, evidentemente él no va a recordar ese momento. No así el padre. El padre recuerda perfectamente el pacto que realizó con su hijo. El padre es el que recuerda cuando entró al pacto. Y es por eso que la Torá nos muestra que Abraham entra al pacto siendo mayor de edad, 99 años. Por un lado tenemos a un niño que no es consciente de lo que está haciendo, y por otro lado tenemos a un adulto que es consciente de lo que está haciendo. Y ese es el punto, que Abraham era consciente del pacto que había hecho con Dios. Y fíjense lo que dice la Torá en el mismo capítulo 18, en el versículo 19, cuando el Eterno va rumbo a Sodoma. Versículo 17 dice: Va Adonai Amar Am Hazeh Ani me Abraham Asher Ani Ose. Dice, Hashem dijo: ¿acaso he de ocultarle a Abraham lo que hago? Ahora que Abraham ciertamente habrá de convertirse en una nación grande y poderosa. Abraham Hayoihiel Goy Gadol, una nación grande, ¿cierto? Benibrehu Bo Kol Goyai Haaretz, dice, y todas las naciones de la tierra habrán de bendecirse por él. Pues lo he amado, porque él les ordenará a sus hijos. Abraham le ordenará a sus hijos y a su familia después de él que sigan el camino del Eterno haciendo tzedaká, caridad. Derech Hashem la asot tzedaká umishpat leman avi Adonai al Abraham et asher diber alav, a fin de que Hashem le confiera a Abraham todo aquello que le había hablado respecto de él. Y es justamente de eso que les quiero hablar. Cuando el padre
tiene la verajá Getolá, esta maravillosa bendición de hacer que sus hijos ingresen al pacto de nuestro padre Abraham por medio de la carne, no es para una justificación, no es para un envanecimiento, sino más bien es para recordar esto que dice el versículo 18, verso 19 de Génesis. Yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio. Mire qué facilito. Veshamru derech Hashem la asot tzedakah umishpat, para que guarden el camino de Hashem, haciendo caridad y justicia. ¿No le recuerda el pasaje de Deuteronomio en el capítulo 10 cuando dice la Torá, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas. Parece fácil. De verdad que parece fácil. Yo lo sé. A veces se complica. A todos se nos complica. La vida se nos complica. La relación en pareja, la relación padre a hijo, la relación esposo a mujer, la relación a hijo y padres, la relación de hermanos. Se nos complica porque tuvimos un mal día, se nos complica porque nuestro corazón se inclinó donde no debía inclinarse. Se nos complica la vida porque nuestros hijos tomaron el camino que no debían tomar. Se nos complica porque no llegamos a acuerdo con nuestra familia, nuestra esposa, con el marido, ¿cierto? En el caso de las mujeres, con los hijos en el caso de los padres. La vida se nos complica. Pero fíjense lo que hace Abraham Avinu. En la complicación, él corrió para servir al Señor. Y es aquí donde nosotros nos tenemos que tomar de la tradición para entender que Abraham vivió 10 durísimas pruebas, siendo la Kedat Isaac, la atadura de Isaac, la mayor prueba de todas, ¿cierto? Y aún así, fíjese, aún así, él sirvió al Eterno. Abandonó su tierra, su familia, su casa, el hambre que sufrió en Canaán cuando su esposa Sara Imenu, Alea Shalom, la paz sea sobre ella, fue capturada por Paró, ¿cierto? Cuando tuvo que tomar a Agar como mujer para tener un hijo, un descendiente. El haberse circuncidado a su edad avanzada. Cuando su esposa fue llevada al palacio de Abimelech. Y él tuvo que mentir porque tenía miedo a ser muerto, a ser asesinado. La expulsión de Agar, de su hijo Ismael. La Kedat Isaac, la más difícil de todas. Presentar a su hijo en Korban Olá, en una ofrenda de ascensión. Imagínate. Y aún así, sirvió al Eterno, corrió para servirlo. Mire, y a pesar de todo eso, la Torá enfatiza que él se levantó muy de mañana para cumplir con lo que el Eterno le había ordenado. O sea, uno tiene una deuda que pagar y está acogotado hasta el cogote y no duerme en toda la noche. Y Abraham durmió y se levantó muy de mañana para servir al Señor. Mire, y aquí dice que él estaba al calor del día. Y ahí estaba Abraham, a pleno sol, esperando que ocurriera algo. Y aparece el Señor delante de él. Él sabía que era el Señor. Él sabía que quien lo visitaba era el Señor. Sí, la Torá habla de Sheloshá Anashim, 3 varones, pero también deja claro que Abraham se postró y lo adoró. Fíjense que los sabios dicen del versículo 3 del capítulo 18, que cuando Abraham Avinu
hace mención al nombre Adonai, tal cual, Adonai, en este caso se refiere al Eterno. Y miren lo que dice Vayomer, lo que dice Abraham, Vayomer, Adonai imna matzati hem be'eneja. Señor, Dios mío, si he hallado gracia en tus ojos. Al nata avor me al abdeja. Te ruego que no pases de largo delante de tu siervo. Mire lo que dice el versículo 19, y esta es la parte maravillosa. Beatzum benibrehu vo kol goyei haaretz. Todas las naciones de la tierra habrán de bendecirse en él. ¿Sabe lo que significa eso? Que las promesas que Hashem, bendito es, juró a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, esas promesas nos alcanzan no por nuestros méritos. No tenemos ni un mérito. Filósofos, entendidos, intelectuales, psicoanalistas, se creen la crème de la crème. No tenemos ni un mérito. Jeremías 31 dice que Hashem va a renovar el pacto que vuestros padres invalidaron en el desierto. No tenemos ni un mérito. Y aún así, como judíos, nos creemos la crème de la crème. No es así, amados. No tenemos ni un solo mérito. Las promesas que Hashem, bendito es, juró a nuestros padres, no es por causa nuestra. Le voy a recordar lo que dice nuestro amado Mashiach Yeshua. De paso se ha dicho, sus méritos no alcancen. ¿Quién de vosotros, teniendo a un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿Acaso no le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. El Eterno nos ayude a correr, cuando en un mandamiento está el Eterno, a correr, cuando tenemos la oportunidad de cumplir un mandamiento, a correr, cuando sabemos que tenemos el medio para cumplir el mandamiento, que el Eterno nos ayude a correr tras Él. No son nuestros méritos, es el amor que nos mueve por Él. Él nos dio la vida, Él nos devolvió la vida, Él pagó a través de su Hijo con su vida para que usted pueda vivir y entrar al pacto que Él juró a nuestros padres. Shabbat Shalom.